Entonces vamos a comenzar por realizar un ejercicio pues parecido o similar a los que vimos en la clase anterior, en el sentido de que se realiza la misma mecánica, y también quisiera hacerles una pequeña observación con respecto a los ángulos, cosa que no hicimos en los ejercicios anteriores porque no se nos pedía, pero en esta oportunidad vamos a agregar unos pequeños comentarios u observaciones que nos van a servir para resolver algunos problemas que están por venir. Entonces vamos a iniciar por eso. Vamos a ubicarnos entonces siempre en el texto. Estamos justamente en la sección 4.3, ahí es donde nos encontramos en este momento. Nos vamos al texto, a esa sección. Estamos resolviendo algunos de los ejercicios que aquí se encuentran. Y en la clase anterior resolvimos algunos de estos. Resolvimos, creo que, si mal no recuerdo, el 7 y el 8. Sí, creo que eso fueron. Ahora vamos a resolver otro ejercicio de estos y vamos a hacer unas pequeñas observaciones con respecto a estos ejercicios. Entonces vamos a seleccionar uno de los que están aquí para poder proceder con su resolución. Bien, entonces vamos a hacer el ejercicio, a ver aquí. Por ejemplo, podríamos decir el, el 18, menos I más J más K. Entonces decimos acá, este sería nuestro primer ejemplo, retomando la clase anterior. Ejemplo 1. Para este decimos CAV igual a menos I más J más K. Entonces ahí lo tenemos. Este sube. Ahora, ¿qué se nos pide? Calcule se calcule la magnitud y los cosenos directores de V, del vector sería en este caso. Bien, entonces vamos a hacer todos estos cálculos. Vamos con la solución. Sabemos que esta parte es fácil de solucionar. ¿Por qué? Porque lo primero que hacemos es, bueno, calcule la magnitud, nos pide. Entonces vamos a empezar por ahí. Vamos a decir como primer paso, calculemos la magnitud de V. Ahora, la magnitud de V es sencilla. ¿Por qué? Porque tenemos una fórmula para poder calcular esta y justamente es la siguiente. Magnitud de V es igual a, aquí tenemos la raíz cuadrada de la primera componente, que ya habíamos dicho en clases anteriores que la primera componente para este caso sería pues el coeficiente que acompaña a I. En este caso el coeficiente que acompaña a I es menos 1. Entonces esto es menos 1 al cuadrado más la segunda componente, que es la que acompaña el coeficiente que acompaña a J. Esto sería así, más el coeficiente que acompaña a K, y esto elevado al cuadrado. Pues entonces tenemos esto aquí. Esta raíz cuadrada. Bien, así que ahora lo que hacemos es, aquí me queda raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado es 1, más 1 al cuadrado es 1, más 1 al cuadrado es 1. De ese modo me quedaría lo siguiente, raíz cuadrada de
1 más 1 más 1. Esto es igual a la raíz cuadrada de 3. Y ahí ya estaría la magnitud. Es fácil esta parte. Ahora vamos con el cálculo de los cosenos de directores del vector. Entonces, para esa parte, ustedes pueden, si no recuerdan, pueden siempre irse al libro, a la parte de resumen, y acá pueden encontrar cuáles son los cosenos directores. Aquí están las fórmulas que nos dan los cosenos directores. Como podemos ver, es bien sencillo. Recordemos que estas son las componentes A, B y C, son respectivamente las primera, segunda y tercera componente. Entonces vamos aquí nuevamente, y lo que pasa ahora es que decimos que vamos a calcular luego los cosenos directores son, ¿quiénes serían? Bueno, según las fórmulas que observamos, el coseno de alfa sería igual a, bueno, sería igual a la primera componente, que es menos 1 sobre la magnitud de v, que en este caso es raíz de 3. Entonces, ese sería el coseno de alfa. Bien, eso por un lado. Ahora, por otro lado, tenemos el coseno de beta, otro coseno. Y el coseno de beta, bueno, tiene la cualidad de que es igual a la segunda componente. Entonces, coseno de beta es igual a la segunda componente, que en este caso es 1, sobre la raíz de 3, que es la magnitud del vector v. O sea, lo tenemos. Y por último, coseno de gamma, que también es igual a 1 sobre raíz de 3. Ahora, el comentario que queremos hacer a continuación es el siguiente. Notemos que aquí tenemos tres ángulos que no necesariamente son iguales, ¿verdad? Tenemos tres ángulos. Tengo el ángulo alfa, beta y gamma. Ahora, el cálculo de estos ángulos es sencillo. Simplemente hay que sacarle el coseno inverso aquí, ¿verdad? Hay que sacar el coseno inverso. Despejamos para alfa y sacamos coseno inverso. Entonces, eso es sencillo de realizar en una calculadora. Entonces, venimos y en la calculadora ubicamos, por ejemplo, raíz de 3. Eso inversa, signo menos. Y ahora lo que hacemos es, bueno, vamos a colocarla en calculadora científica. Tal cual decíamos, aquí lo que hay que hacer es, para despejar, bueno, tenemos esto de acá, que es raíz de 3. Entonces tengo raíz de 3, negativo, ¿cierto? Y ahora lo que vamos a hacer es aplicar el coseno inverso, a ver qué resulta. Bueno, yo lo tengo en grados, entonces me da 125.2644 grados. Si lo hago así como redondeado a las primeras cuatro cifras decimales. Entonces acá puedo observar cuál es el ángulo. Ahora, como les digo, está en grados, pero usualmente para este tipo de problemas utilizamos lo que son radianes. Entonces hay que programar esto en radianes. Ahora, con esto de acá, estamos seguros que de estas ecuaciones que estamos observando, podemos hacer el cálculo de los ángulos alfa, beta y gamma. Entonces, vamos a decir acá, note que
nosotros podemos encontrar alfa, beta y gamma mediante estas ecuaciones. Entonces, podríamos decir que alfa es igual al coseno inverso de esto que tenemos acá, que es menos 1 sobre la raíz de 3. Entonces, eso sería menos 1 sobre raíz de 3. Esto es para alfa. Ahora, ¿quién sería beta? Pues beta justamente es algo similar. Beta sería el coseno inverso de 1 sobre la raíz de 3. Ahora, da la casualidad de que beta y gamma, para este caso, serían exactamente los mismos. ¿Qué significa esto? Bueno, lo que les quiero decir es que no necesariamente siempre beta y gamma van a ser iguales, o sea, el ángulo. A veces van a ser iguales, a veces no. Entonces, no es un caso como que siempre se va a dar, no es un caso que, bueno, que es verdad para todos los problemas que vayamos a tener. Entonces, simplemente es un caso particular que tenemos en esta ocasión. Hay que ser conscientes de ello, ¿verdad? Para que no tengan ningún tipo de confusión futura. Entonces, ahí tengan cuidado con esto, ¿verdad? Porque a veces uno puede deducir cosas que son equivocadas. Entonces, en este problema, beta y gamma son iguales, o sea, en el sentido de que son los mismos ángulos, porque eh, ambos son el coseno inverso de 1 sobre raíz de 3, pero no siempre va a pasar esto. Entonces ahí hay que proceder con cuidado cuando tenemos ese tipo de problemas. Bueno, ahora, ¿para qué nos va a servir esto? Bueno, más adelante hay algunos problemas donde se nos piden pues algunas cuestiones con los ángulos, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos acá el problema 29 que me dice, demuestre que no existe un vector unitario cuyos ángulos directores sean pi sextos, pi tercios y pi cuartos. Este problema 29 habla de vector unitario y habla de los ángulos. Entonces vamos a ver cómo podemos resolver este problema a continuación. Vamos a ver, nos piden acá demostrar esa parte. Entonces vámonos a Paint y para forma fácil vamos aquí a trabajar con esto. Bien, este es el problema. Entonces con este vamos a proceder. Sería nuestro segundo ejemplo de la clase del día de hoy. ¿Y cómo vamos a solucionar este problema? Bueno, lo primero que hay que hacer es pues entender qué pasa cuando el vector es unitario. ¿Qué va a pasar cuando el vector sea unitario? Para eso debemos tener bien claro lo que se nos da aquí en el libro. Vean que en el libro justamente nos habla de estos vectores unitarios. ¿Se acuerdan que en clases anteriores hablábamos de la representación de los vectores unitarios en términos del seno y el coseno? Bueno, resulta que acá nos dan algo similar. Nos dicen que si V es un vector unitario, entonces coseno de alfa es igual a x sub 0, coseno de beta es igual a y sub 0 y coseno de gamma es igual a z sub 0, donde x sub 0, y sub 0 y z sub 0 pues son las respectivas coordenadas que tenemos en este vector. En otras palabras, es la primera componente, segunda componente y tercera componente. Eso es x sub 0, primera componente, y sub 0, segunda componente, y z sub 0, tercera componente, justamente como lo tenemos acá, ¿verdad? Miren, x sub 0, y sub 0, z sub 0. Bueno, entonces, ¿ahora qué va a pasar? Ya teniendo en cuenta esto y teniéndolo claro, vamos a
pasar a la resolución del problema. Este sería nuestro ejemplo 2. Entonces vamos con el ejemplo 2. Bien. Entonces en este caso se nos dice lo siguiente. Demuestre que no existe un vector unitario. Permítanme, voy a borrar esto para hacerlo un poco más aquí, más arriba. Ejemplo 2. Bien, ¿qué decíamos entonces? Decíamos, demuestre que no existe un vector unitario cuyos ángulos directores sean bisextos, bitercios y bicuartos. Ahí los tenemos, esos son los tres ángulos directores. Entonces vamos con la solución. Entonces vámonos aquí. Veamos que aquí tenemos cosenos directores. Ahora tenemos ahí los ángulos, ¿cierto? Vean que acá, si leemos, estos son los ángulos directores. Este alfa, beta y gamma serían los ángulos directores. Entonces, a ellos es que hace referencia a este problema. Estos son ángulos directores, que son los ángulos que tenemos aquí. Coseno de alfa, coseno de beta y coseno de gamma. Los ángulos que están acá serían los cosenos directores. Ahora, nosotros tenemos que el vector tiene que ser unitario. Entonces, vamos a decir acá, sea v el vector que estamos buscando, ¿cierto? Sea v un vector unitario. Ahora, si v es un vector unitario, entonces la magnitud de v va a ser igual a 1. Ahí estamos de acuerdo, ¿verdad? Si es unitario, su magnitud es igual a 1. Bien, ahora, ¿qué sucede después de eso? Bien, después de hacer esto, lo que sucede es lo siguiente. Tengo que la magnitud es igual a 1. Ahora, como la magnitud es igual a 1, según esto que veamos en el libro, resulta que x sub 0 es coseno de alfa, y sub 0 es coseno de beta y z sub 0 es coseno de gamma. Bien, entonces, v vamos a decir que es igual a x sub 0, y sub 0 y z sub 0. Bueno, esto sería lo que tenemos. Entonces vamos a colocarlo acá. Entonces eh, decimos acá, v es igual a x sub 0, y sub 0, z sub 0. Estas serían las componentes. Ahora, esto de acá se puede escribir de una manera distinta, ¿cierto? Lo podemos escribir como también x sub 0 por y, esa sería la primera componente, más y sub 0 por j, es segunda componente, más z sub 0 por k. Y esta sería la tercera componente. Cualquiera de las dos formas de escribirlo está muy bien, es una forma correcta y no habría o no tendría por qué haber ningún problema. Cualquiera de las dos representaciones es válida. En este caso, yo solamente voy a usar esta, pero la otra también se puede utilizar sin ningún problema. Entonces, vamos a ver. Tengo esto de acá. Tengo que
V es igual a X sub 0, Y sub 0, Z sub 0. Entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación? A continuación, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Venimos y vamos a, bueno, a hacer uso, en este caso, de lo que tenemos aquí, esta parte. Si el vector es unitario, que es lo que pasa en este caso, vean, entonces va a suceder esto. Entonces, vamos a decir acá, como V es unitario o es un vector unitario, entonces, ¿qué pasa? Pasa que el coseno de alfa es igual a X sub 0. Coseno de beta es igual a Y sub 0. Y por último, el coseno de gamma es igual a Z sub 0. Ah, bien. Pero da la casualidad, pero decimos acá, sabemos que, y acá podemos hacerlo en orden, ¿cierto? Eh, sabemos que estos de acá son los ángulos directores. Entonces, vamos a suponer que están en orden. Por ejemplo, este sería mi alfa, mi beta y mi gamma. Pero sabemos que alfa es igual a pi sextos, vamos a decir aquí. Entonces, pi sextos. Beta sería igual a ¿cuánto? A pi tercios. Y por último, gamma igual a pi cuartos. De este modo podemos ver que ya tenemos que, por tanto, tendríamos que X sub 0 sería igual al coseno de pi sextos. Y para esto sí podemos usar la calculadora sin ningún problema. Nos vamos aquí a la calculadora y decimos, bueno, ¿cuánto es pi sextos? En ángulo sería 180 entre 6, ¿cierto? 30 grados. Entonces, ¿cuánto es el coseno? ¿Cuánto es el coseno de 30 grados? Raíz de, bueno, sería 0,86. Si mal no recuerdo, es eh, raíz de 3 sobre, vamos a ver, sí, raíz de 3 sobre 2. Entonces esto aquí es raíz de 3 sobre 2. Ya tenemos acá, esto sería igual a raíz de 3 sobre 2. Ah, bien, de ese modo yo ya tengo pues esta componente, la primera. Recordemos, lo que estamos calculando acá es la primera componente, que es esta de aquí. Entonces esto es lo que estamos encontrando. Ahora, ¿quién es Y sub 0? Y sub 0 sería igual a coseno de pi tercios. Ahora, este es 60 grados, ¿cierto? Entonces aquí tendríamos pi tercios sería 180 entre 3, 60 grados. Vamos a calcular el coseno de eso. 0,5 es un medio. Ah, bien, entonces esto de acá es igual a un medio. Bueno, ahí lo tenemos. Esto sería 1/2. Vamos ahora con quién es Z sub 0. Z sub 0 sería igual al coseno de pi cuartos ahora. Ahora, coseno de pi cuartos, ¿cuánto es? Sería coseno de 45.
Sería pi es 180 entre 4. Vamos a ver. 45. Coseno de 45 es 0.70, que eso es, si mal no recuerdo, esto es, vamos a ver, raíz de 2 sobre 2. Sí, bien, ahí lo tenemos. Esto sería igual a raíz de 2 sobre 2. Entonces aquí lo tenemos. Esto sobre 2. Bien, y ahí tendríamos, esta sería la componente en Z, la componente en Y, la componente en X. Ahora, ya con esto podemos decir que terminamos nuestro problema, pero todavía nos falta verificar una cosa. Acá nos dice, demuestre que no existe un vector unitario cuyos ángulos directores sean estos que acabamos de mencionar, que son pi sextos, pi tercios y pi cuartos. Entonces, nosotros primero, esto se llama contradicción. Nosotros primero asumimos que existe el vector unitario. Entonces decimos, sea V un vector unitario. Si V es unitario, entonces pasa lo siguiente, ¿verdad? Según el libro nos dice que el coseno de alfa es igual a x sub 0, coseno de beta igual a y sub 0 y coseno de gamma es igual a z sub 0. Ahora vemos que en este caso ya tendríamos quién es x sub 0, y sub 0 y z sub 0 porque ya se nos dan estos ángulos. Después de esto, ¿qué pasa? Ah, bien, entonces como esto sucede, resulta que tenemos un vector unitario. De hecho, partimos de ahí, que esto es un vector unitario. Y como es unitario, tiene que suceder esto, por fuerza. Ahora, note que, y aquí es donde viene la contradicción, note que aquí es donde está el problema. La magnitud de V va a ser igual a la raíz cuadrada de la primera componente elevada al cuadrado. Ahora, ¿quién es la primera componente de este vector? ¿Quién sería la primera componente? Vámonos aquí. La primera componente es raíz de 3 sobre 2 elevado al cuadrado, sería, ¿verdad? Entonces la primera componente es raíz de 3 sobre 2 elevado al cuadrado. Entonces ahí lo tenemos. Esta es nuestra primera componente. Más segunda componente. ¿Quién es nuestra segunda componente? Sería un medio elevado al cuadrado. Más la tercera componente, que es raíz de 2 sobre 2 también elevado al cuadrado. Entonces ahí lo tenemos. Calculemos esta magnitud. Entonces vamos a hacerlo. Veamos. Esto de acá, cuando lo elevo al cuadrado, bueno, esto sería igual. Ya esta cuestión es, pues son temas que se ven en álgebra, son propiedades básicas del álgebra. Entonces aquí lo que pasa es que se eleva al cuadrado el numerador y el denominador, ¿cierto? Entonces acá me quedaría raíz de 3 acá elevado al cuadrado, y en el denominador me queda 2 al cuadrado. Más, aquí me quedaría un 1 al cuadrado en el numerador, y en el denominador me quedaría un 2 al cuadrado. Más, acá me queda esta raíz cuadrada de 2 elevado al cuadrado, y en el denominador me queda un 2 al cuadrado. Bien, entonces vamos a proceder aquí y vamos a anotar lo siguiente. Esto, ¿por qué pasa? Bueno, esto sucede por una propiedad que nosotros conocemos. De hecho, es una propiedad que se ve mucho en el primer parcial de 110,
Y es que cuando tenemos A sobre B, esto elevado a la n, esto es igual a la n sobre b a la n. Entonces esta es una propiedad. Luego de ello, noto que aquí se me va a cancelar esta raíz cuadrada y esta también. De ese modo, lo que me quedaría es lo siguiente. Me queda aquí que esto es la raíz cuadrada de, pues ya que se me canceló esta raíz, me queda que aquí es un 3 sobre 2 al cuadrado resulta ser 4. Entonces acá sería 3 cuartos o 3 sobre 4 más 1 al cuadrado es 1. Sería aquí 1 sobre 4, ¿cierto? 1 sobre 4 más esto pues se canceló la raíz, me queda un 2 y acá sería 2 sobre 4. Bien, vamos a proseguir. Y acá tenemos mismos denominadores. Ahora, según sabemos, cuando tenemos mismos denominadores, lo que pasa es que solamente se suman los numeradores y el denominador se copia tal cual es. Entonces, en este caso, el denominador siempre va a ser 4 y lo que se va a sumar son los numeradores. Entonces acá me queda 4, ¿cierto? Bien, ahora vamos a seguir. Seguimos acá y notamos lo siguiente. 3 más 2 más 1 serían 3, 4, 6. Esto sería igual a raíz cuadrada de 6 sobre 4. Esto se puede simplificar, ¿cierto? Se puede simplificar. Puedo simplificar esto porque 6 tiene mitad y 4 tiene mitad. Entonces sería raíz cuadrada de 3 medios. Entonces aquí esto es igual a raíz cuadrada de 3 sobre 2 o 3 medios. Bueno, ahí lo tenemos. Aquí está esta expresión. ¿Y qué pasa con esto? Esto que vemos aquí, vamos a hacerlo en la calculadora a ver qué resulta. ¿Cuánto es 3 medios? 3 medios es 1.5. Sería 3 medios, 1.5. Ahora, si ustedes sacan la raíz de esto, la raíz cuadrada, les va a dar 1.2247, 44, 87, etcétera, etcétera. Entonces, aproximadamente, ¿verdad? Por ahí. Entonces, aquí tenemos esta raíz y notamos que es mayor que 1. Entonces, vamos a ver. Esto de acá es mayor que 1. Esto es mayor que 1. Y acá es donde llegamos a la contradicción. Aquí hay una contradicción. Bueno, por qué hay una contradicción? ¿Cuál es la contradicción de este problema? Bien, miren, nosotros asumimos o partimos del supuesto que el vector es unitario, que v es unitario. Después de que v es unitario, nosotros decimos, bien, según el libro, nosotros sí tenemos v con coordenadas x0, y sub 0 y z sub 0. Entonces vamos a tener que el coseno de alfa es igual a x sub 0, ya que v es unitario, coseno de beta es igual a y sub 0 y coseno de gamma es igual a z sub 0. Afortunadamente notaban quién era alfa, beta y gamma. Aquí estaban. Entonces ya mediante ello podemos encontrar quiénes son x sub 0, y sub 0 y z sub 0. Ahí los tenemos. Bien, entonces ya encontramos las componentes, quién es x sub 0, quién es y sub 0 y quién es z sub 0. Ahora, luego de eso, como observación, venimos y calculamos la magnitud del vector v, pero esta vez nosotros ya sabemos cuáles son las componentes, entonces aprovechamos esto para encontrar la magnitud. Hicimos todo el proceso
y al final nos llevamos la sorpresa de que en realidad este vector no era unitario o no es unitario, porque nos da una magnitud que es mucho mayor que uno o un poco mayor, porque es 1 punto y algo, 1.20, etcétera, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos una contradicción porque al inicio decimos es unitario, y como es unitario se cumple tales cosas. Luego cuando encontramos los valores y ahora sí hacemos el cálculo de la magnitud, llegamos a que no es unitario. Entonces eso de ahí se llama contradicción. Entonces venimos acá y decimos, como hay una contradicción, entonces decimos, por lo tanto, eh, no existe vector unitario cuyo cuyos ángulos directores sean, y acá los ángulos que nos daban en el problema, ¿cierto? Que eran pi sextos, pi tercios y pi cuartos. Ahora, ustedes se preguntarán, pero ¿y si cambiamos la disposición o sea, si cambiamos la distribución de estos ángulos? ¿Qué tal si en vez eh, de que alfa sea pi sextos, decimos que alfa es pi cuartos? Por ejemplo, si a un caso a ustedes se les ocurriera hacer ese tipo de intercambio para ver si llegamos a algo, pues resulta que les va a dar lo mismo. ¿Por qué? Porque recuerden que siempre es coseno que estamos calculando acá. Lo único es que les va a cambiar la ubicación probablemente en el vector, pero va a ser lo mismo porque digamos, coseno de pi cuartos aquí está. Coseno de pi tercios, aquí está. Coseno de pi sextos, aquí está. Entonces, si ustedes cambian la disposición, si dicen que gamma es pi sexto, por ejemplo, siempre van a tener el mismo resultado. Lo único que les va a cambiar probablemente sea la ubicación que está aquí, ¿verdad? En el vector v. Entonces, les va a cambiar probablemente eso, pero al final van a llegar al mismo resultado. Y siempre se va a dar la contradicción que estábamos mencionando. Entonces, acá notamos eso, hay una contradicción, porque si es unitario, pues se cumple todo esto y a partir de acá deberíamos de encontrar un vector unitario, cosa que no hacemos. Entonces, aquí podemos decir, por tanto, que no, no existe este vector unitario que tenga estos ángulos directores. Bien, entonces vamos ahora con otro problema. Ahora, creo que no tienen preguntas con respecto a este problema, ¿verdad? Eh, hay que tener en cuenta la parte teórica para poder resolverlo. Ahora, hay unos problemas aquí que son muy similares a los problemas que nosotros teníamos en la sección anterior. ¿Qué es lo que cambia con respecto a estos problemas? Lo que cambia con respecto a estos problemas es que tenemos una componente más. O sea, antes teníamos solamente dos componentes y ahora tenemos tres. Eso es lo que cambia en este tipo de problemas. Ahora nos dicen, sea P y Q, acá nos dan estos puntos, se encuentre un vector unitario en la misma dirección del vector que va de P hacia Q, entonces el vector PQ. Bien, entonces vamos a resolver este problema y van a ver que es muy parecido a los problemas que tenemos desde la sección anterior. Entonces, vamos a
Ahora, ¿cómo vamos a solucionar este problema? Bien, lo primero es encontrar quién es el vector PQ. Entonces vamos a irnos a otra diapositiva y este sería nuestro ejemplo 3. Bien, creo que voy a obviar esto de ejemplo. Bueno, ahí nos da, sean P y Q. Ahí están los puntos. Ahora, aquí hay que hacer memoria de unas cuantas cosas. Cuando hablamos de un vector, usualmente se usa esta notación. En el libro, bueno, dependiendo del libro que utilicen, acá nos dan unos vectores de esta forma, pero hay notaciones en las cuales el vector se utiliza o se representa mediante esta notación. Se representa así, con una flechita. Entonces, dependiendo del libro que utilicen, puede ser que usen esta notación que tenemos acá, que le den un vector, que le den un nombre al vector como v, que se da aquí, o también, pues, que les coloquen una flechita para indicar que eso es un vector. Es muy común ver esta notación en muchos libros. De hecho, es muy usual verla en una gran cantidad de libros, entonces esto pues representa eso, un vector. Y acá indica su punto inicial, su punto final. Entonces vamos a trabajar con ello ahorita. Entonces, primero calculemos el vector PQ. Entonces por ahí vamos a comenzar. Vamos a calcular este vector. Bien, ese es el primer paso que vamos a seguir. Ahora, ¿quién es este vector o cómo se define este vector? Bueno, para esta parte lo que tenemos que hacer es lo siguiente, es sencillo. Resulta que el vector PQ, para este caso, estaría dado por la diferencia que hay entre estos puntos. Ahora, sería esto igual al punto final, que en este caso es Q. O sea, no es que en este caso sería el último punto, ¿verdad? Que es Q. Este de acá es Q. Es 3, 5 y menos 8. Menos el vector P, que en este caso es menos 2, 1 y 4. Ahora esto es igual a 3 menos 2, esto de acá, 5 menos 1 y menos 8 menos 4. Entonces esto es igual a, ya haciéndolo un poco directo, menos por menos da más. 3 más 2 es 5. 5 menos 1 es 4. Y menos 8 menos 4 es menos 12. Bueno, aquí lo tenemos. Esto sería, este sería el resultado del vector PQ. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Para encontrar un vector unitario, lo que necesitamos es simple. Eh, ahora, calculemos la magnitud del vector PQ. Entonces, esto es lo que tenemos que calcular ahora. Bien, la magnitud del vector PQ
va a ser igual a la raíz cuadrada de la primera componente elevado al cuadrado, que en este caso es 5 al cuadrado, más la segunda componente elevado al cuadrado, más la tercera componente, que en este caso es menos 12, y esto elevado al cuadrado. Bien, esto sería igual a la raíz cuadrada de 5 al cuadrado es 25, 4 al cuadrado es 16, y vamos con la calculadora. ¿Cuánto es 12 al cuadrado? Menos 12 al cuadrado. Entonces sería menos 12 al cuadrado es 144. Entonces ahí tenemos más 144. Ahora hacemos esa suma. 144 más 16 más 25 es igual a 185. Ahora, esto no tiene raíz exacta, tal cual vemos ahí. Entonces, esto sería igual a raíz cuadrada de 185. Ahora, 185 entre 5, vamos a ver si lo podemos descomponer. Es 37, parece que no podríamos descomponerlo más. Entonces, ahí lo dejamos. Bueno, ahora, resulta que si nos vamos al libro de nuevo, siempre las claves están aquí, ¿verdad? En el texto. Vamos a ver que acá nos habla de, de un vector unitario. Vemos aquí, justamente acá nos dice, de este vector unitario, nos dice que u igual a v sobre la magnitud de v es un vector unitario. Nos dice la dirección de un vector v en R3 es el vector unitario, y acá nos da este vector unitario que tenemos aquí. Entonces nos da el vector u igual a v sobre la magnitud de v. O sea, acá podemos verlo, vemos que este es un resumen, ¿verdad? Pero acá podemos verlo también en el texto. Podemos notar, nos dice, la dirección de un vector v en R3 se define como el vector unitario u igual a v sobre la magnitud de v. Entonces acá nos pide, encuentra el vector unitario en la misma dirección que del vector PQ. Así que, según el libro, dice que la dirección del vector v en R3 se define como el vector unitario u, y acá nos da pues cómo se define u. Así que vamos a aprovecharnos de eso. Entonces, sabemos que en este caso sería que el vector PQ sobre la magnitud del vector PQ es un vector unitario. Con la misma dirección del vector PQ. Bueno, si esto sucede, ¿qué pasa?
resultará, por tanto, que el vector PQ, bueno, este de acá, el vector unitario, digamos que va a ser U, por mayor simplicidad. Nuestro vector unitario va a ser igual a la primera componente, U, dividida entre la magnitud de V. ¿Por qué? Ah, bien, porque en realidad lo que tenemos es este vector, 5, 4, menos 12, dividido entre la magnitud de el vector PQ, que es raíz cuadrada de 185. Y lo que se hace acá es, esto es como si fuera una constante, es decir, de hecho es una constante, y como es una constante sabemos que lo que pasa es que hay que distribuirla entre cada componente, porque es la definición de la multiplicación de una constante por un vector. Entonces acá lo que habría que hacer es, sería 5 entre la raíz cuadrada de 185. Ahora, después de eso, la segunda componente es 4 sobre la raíz cuadrada de 185 también. Y por último, menos 12 sobre la raíz cuadrada de 185. Y este vector es unitario debido a que en realidad es dividir el vector entre su misma magnitud. Y además de unitario, en este caso, tiene la misma dirección del vector PQ, que es justamente lo que se nos estaba pidiendo. Así que aquí, hasta acá, terminamos con nuestro problema. Este de acá sería la solución o el vector que estábamos buscando. Y ahí pues ya tendríamos resuelto nuestro problema. Entonces ahora para terminar, aquí lo que voy a hacer es darle el nombre de U a este vector para que pues justificar esta U de aquí. Sabemos que U igual a esto de acá es un vector unitario con la misma dirección de PQ. Bueno, ahí lo tenemos. Y ya con esto terminaríamos la clase del día de hoy.